Ante problemas similares, Lisa Reynolds le proporcionó a Jonathan la última actualización durante su conversación matutina. Reunión. El Comité de Supervisión Independiente ha completado su primer ciclo de revisión. Han identificado varias otras áreas de mejora, particularmente en la forma en que Premium Airways gestiona las quejas y las compensaciones. Pasajeros afectados por las interrupciones. Y la respuesta de la dirección, Jonathan preguntó. ¿Sorprendentemente positivo?, informó Lisa. Laura Martínez aceptó las sugerencias y ya está implementando los cambios recomendados. Parece comprenderlo de verdad. No se trata de evitar desastres de relaciones públicas, sino de construir un sistema más equitativo. Jonathan asintió. Satisfacción. Y el uso del mecanismo de denuncia de los empleados aumenta semanalmente a medida que aumenta la confianza en el sistema crece. Ya han abordado varias situaciones que probablemente habrían escalado a graves problemas. Incidentes ocurridos bajo la antigua cultura. El hecho más sorprendente había sido la respuesta de otras aerolíneas, inicialmente con cautela y a la defensiva. Observar la recuperación de las acciones de Premium Airways y la mejora de la confianza del cliente había provocado un cambio en perspectiva del sector. Varias operadoras importantes se habían puesto en contacto discretamente con Horizon Technologies para la implementación. Marcos similares. Las repercusiones se extendieron también a los Harrington. William había sido puesto en Elizabeth, se encuentra de baja administrativa mientras se lleva a cabo una investigación interna en First Capital Bank. Había dimitido de su organización benéfica. Los puestos en los consejos de administración se vieron comprometidos a medida que se intensificaba el escrutinio de su comportamiento. Su posición social, antes innegociable, se derrumbó bajo el peso de la rendición de cuentas pública. Sofía Rodríguez había publicado un análisis exhaustivo del incidente y sus consecuencias en las fronteras digitales, examinando la intersección de la tecnología, ética y responsabilidad. Su artículo se había viralizado, consolidándola como una voz líder en el creciente debate sobre ética y responsabilidad, conversación sobre responsabilidad corporativa y sesgo. Lo que Reynolds demostró, escribió, la conclusión fue que abordar la discriminación no requiere sacrificar el éxito empresarial. De hecho, la transparencia y las medidas de rendición de cuentas implementadas en Premium Airways ya han mejorado la eficiencia operativa y la atención al cliente, satisfacción, en todos los grupos demográficos. La doctora Gabriela Martínez había incorporado el estudio de caso a sus cursos universitarios sobre psicología organizacional, utilizándola para ilustrar cómo podrían diseñarse sistemas para fomentar comportamiento ético, en lugar de confiar únicamente en la virtud individual. La genialidad del marco de rendición de cuentas, explicó a sus alumnos, reside en que alinea a las empresas intereses relacionados con la práctica ética, hace que hacer lo correcto sea el camino de menor resistencia. Mientras tanto, en la sede de Premium Airways, Laura Martínez revisaba los datos preliminares de durante su primer mes bajo el nuevo marco. Las quejas de los pasajeros por trato discriminatorio disminuyeron, de forma significativa. Los informes de los empleados sobre situaciones problemáticas habían aumentado, lo que permitió abordar los problemas, antes se intensificaron. El desplome inicial de las acciones fue seguido de una recuperación constante a medida que los inversores reconocían el potencial a largo plazo. Beneficios de abordar estos problemas de forma proactiva. Las cifras hablan por sí solas. Laura se lo dijo a su equipo directivo. El trato equitativo no solo es éticamente correcto, sino que también es buen negocio. Estamos viendo un aumento en la demanda, la satisfacción del cliente en todos los grupos demográficos, la mejora de la moral de los empleados y la reducción de la exposición a responsabilidades legales. Lo más, sin embargo, las opiniones más significativas provinieron de pasajeros que habían experimentado las aerolíneas Premium tanto antes como después del cambios. Los comentarios llegaban a raudales a través del nuevo sistema de retroalimentación. Por primera vez, sentí que la comodidad era tan importante como la de cualquier otra persona. La azafata me preguntó si todo estaba a mi entera satisfacción. Veces. Nunca me había pasado. Presencié una disputa por un asiento,
Se gestionó con total profesionalidad y transparencia. Todos recibieron el mismo trato. Estos pequeños pero significativos cambios indicaban que el cambio real estaba echando raíces. No era perfecto. Cultural la transformación nunca es, pero la trayectoria era clara. 5 años después, en el vuelo 847, Jonathan Reynolds se encontró una vez más en el asiento 3A vuelo de Premium Airways de Chicago a San Francisco. La aerolínea había sido transformado de maneras tanto visibles como sutiles, desde el diverso personal hasta el nuevos protocolos de capacitación para la Oficina de Rendición de Cuentas Independiente, que revisó cada queja y gracias a ello, Premium Airways se había convertido en un modelo que otras compañías estudiaban e imitaban activamente. Jonathan se acomodó en su asiento y reflexionó sobre el viaje. El Protocolo 6 se expandió mucho más allá de su alcance original, evolucionando hasta convertirse en lo que las publicaciones de la industria ahora, llamado Marco de Reynolds, un enfoque integral para la institucionalidad. La rendición de cuentas se estaba implementando en todos los sectores e industrias. Una azafata se acercó a su asiento. Señor Reynolds, bienvenido a bordo. Es un honor tenerlo volando con nosotros hoy. ¡Ay! ¿Puedo ofrecerle algo antes del despegue? Su saludo no tuvo nada de teatral. No recibió ningún trato especial. Se lo ofrecieron por quien era. La misma cortesía profesional se extendió a todos los pasajeros. Esta fue quizás la prueba más significativa de un cambio real. Estoy bien, gracias, respondió Jonathan con una sonrisa. Solo una vez que estemos en el aire, un agua. Mientras otros pasajeros abordaban, Jonathan notó algo que habría parecido algo intrascendente antes del vuelo 847, pero que ahora tenía un profundo significado. Diversidad natural de la cabina de primera clase. Pasajeros de diversos orígenes se movían por el espacio con la tranquila seguridad de pertenecer, sin necesidad ya de prepararse para lo sutil. Desafíos a su presencia. Una joven negra de 20 y tantos años tomó asiento. Al otro lado del pasillo, ordenó sus pertenencias con eficiencia y sacó un portátil con la inscripción Ingeniería, pegatinas, y comenzó a revisar lo que parecían ser documentos técnicos. Tras un instante, alzó la vista y se quedó mirando 2 veces. Disculpe, dijo con vacilación, ¿pero no eres Jonathan Reynolds de Horizon Technologies? Jonathan lo reconoció. Soy Tanya Brooks, se presentó. Soy ingeniero en Tech Fusion. Solo quería comentarte lo que hiciste hace 5 años. Fue importante, no solo en Premium Airways, sino en todas partes. Cambió las cosas para personas como yo. Lo agradezco. Jonathan respondió, pero el verdadero cambio provino de todas las personas de Premium Airways, que aprovecharon la oportunidad para construir algo mejor. Tanya asintió. Aún así, se necesitaba a alguien que se mantuviera firme para crear esa oportunidad. Mi mentora me contó experiencias similares que tuvo viajando por negocios en los años 90, pero en aquel entonces no existía ningún mecanismo de rendición de cuentas. Simplemente lo soportabas y seguías adelante. Esta simple conversación resumía lo que Jonathan había llegado a reconocer como la consecuencia más significativa del vuelo 847. El efecto dominó, que trascendió con creces una aerolínea o una industria. Había suscitado conversaciones sobre dignidad y respeto en los lugares de trabajo, las escuelas, los centros de salud, en cualquier lugar donde las personas interactuaran, dentro de las estructuras institucionales. Cuando el vuelo alcanzó la altitud de crucero, Jonathan se encontró pensando en su padre, que había fallecido 6 meses antes. Su última conversación volvió a las lecciones de dignidad y paciencia estratégica que habían moldeado el enfoque de Jonathan para desenvolverse en el mundo. No estaba diseñado para su éxito. Hiciste algo que siempre esperé que sea posible. Su padre se lo había dicho. Cambiaste las reglas del juego, no la forma en que lo jugaste. Ese es el verdadero legado. Ese legado se hizo evidente en los mensajes. Jonathan seguía recibiendo mensajes con regularidad, de empleados que se sentían con la libertad de expresarse sobre patrones problemáticos de clientes, que notaron mejoras sutiles pero significativas en cómo ellos fueron tratados, de ejecutivos que inicialmente se habían resistido al marco de rendición de cuentas, pero que ahora lo defendían, principios. Mientras Jonathan se preparaba para aterrizar en San Francisco,
Reflexionó que tal vez lo sé, el catalizador más poderoso para el cambio es, sencillamente, el coraje de mantenerse firme cuando más importa. La revolución, en efecto, habían sido educados, mesurados y absolutamente devastadores, no para Premium Airways como institución, sino para los patrones y supuestos que habían socavado su potencial. En su lugar había surgido algo más fuerte, más equitativo y, en definitiva, un éxito rotundo en todos los sentidos. Y todo había comenzado, con una simple afirmación: este es mi asiento asignado. 5 palabras que transformaron una industria e inspiraron un movimiento, demostrando que a veces las más poderosas, la transformación comienza cuando una persona se niega a aceptar lo inaceptable. Si alguna vez has presenciado o sufrido discriminación en tus viajes o en tu vida diaria, comparte tu historia en los comentarios. A continuación. ¿Alguna vez alguien te ha defendido o has defendido tú a alguien? Queremos saber tu opinión. No olvides darle me gusta a este video. Pero financieramente inestables. Generan daños por responsabilidad legal y de marca. Reputación y erosionar la lealtad del cliente. Lo que estás viendo no es una rabieta. Es responsabilidad en acción, algo que beneficia a los accionistas a largo plazo, aunque cause incomodidad a corto plazo. El Dr. Martínez asintió con aprobación. Es una interrupción necesaria de un patrón disfuncional. Los sistemas rara vez cambian sin una presión significativa. El teléfono de Sarah Johnson volvió a vibrar. Lo revisó y se acercó a Jonathan con renovada urgencia. Señor Reynolds, director ejecutivo Frank Williams está siendo citado ante la Junta Directiva de Emergencia. Está preguntando si hay algo que pueda hacer o Jonathan lo consideró antes de enfrentarse a los accionistas. Dígale al señor Williams que la honestidad sería su mejor opción. Enfoque. Los datos hablan por sí solos. Intentar minimizar o justificar ellos patrones que hemos documentado solo empeorarán su situación. En toda la cabina, los pasajeros comentaban abiertamente lo que estaban presenciando. Algunos estaban con sus teléfonos difundiendo la historia entre sus amigos y redes sociales. Otros estaban inmersos en intensos debates sobre la ética del enfoque de Jonathan frente a discriminación que lo había desencadenado. En la fila 7, una anciana negra que había estado observando toda la escena en silencio y finalmente habló, con una voz sorprendentemente fuerte. He estado volando, llevo 40 años en esta aerolínea, y me han tratado como a un ciudadano de segunda clase más veces de las que llevo. Sé contar. Ya era hora de que alguien hiciera algo al respecto. Su declaración fue recibido con murmullos de aprobación por parte de varios pasajeros, incluidos algunos que podrían haber sido escépticos sobre Jonathan. Acciones iniciales. Sofía Rodríguez, que seguía documentando todo, le preguntó al señor Reynolds: ¿qué sucede a continuación en su protocolo? Fase 3, respondió Jonathan. Intervención estructural. La Junta votará sobre los cambios en el liderazgo y la implementación de un marco integral de rendición de cuentas. Esto no es punitivo, es correctivo. Como si estuviera en Q, el teléfono de Sarah Johnson volvió a iluminarse. Su rostro palideció al leer el mensaje. Señor Reynolds, dijo con voz apagada, un poco inestable. Me acaban de informar que le han pedido a Frank Williams que renuncie como director ejecutivo, con efecto inmediato. La noticia se extendió rápidamente por la cabina. El director ejecutivo de una importante aerolínea acababa de perder su puesto debido a lo que comenzó como una disputa por los asientos en un vuelo. ¿Quién es? ¿Haciéndose cargo?, preguntó Sofía de inmediato. Laura Martínez, del Departamento de Operaciones. Ha estado Sarah, nombrada directora ejecutiva interina, respondió. Ella está solicitando permiso para hablar. Los pasajeros de este vuelo directamente a través del sistema de comunicación de la aeronave. Jonathan asintió. Creo que habría sido lo apropiado. El capitán Davidson, que había estado cerca, regresó a la cabina para establecer la conexión. Minutos después, el sistema de megafonía emitió un crujido. Vida. Damas y caballeros del vuelo 847 de Premium Airways, soy Laura Martínez, director ejecutivo interino de Premium Airways. Quiero disculparme personalmente por el trato inaceptable que recibió el señor Reynolds experimentó hoy, y por la consiguiente interrupción de sus planes de viaje.
Lo sucedido refleja una grave situación. Fallos en nuestra cultura y prácticas. Fallos que estamos empezando a abordar de inmediato. Su voz era clara, directa y sin la jerga corporativa que tan a menudo caracterizaba este tipo de comunicaciones. Todos los vuelos premium de Airways han sido suspendidos temporalmente, mientras implementamos capacitación de emergencia y cambios en las políticas. Reconocemos que esto está causando importantes inconvenientes y proporcionaremos reembolsos completos, asistencia para la reserva y compensación adicional para todos los afectados pasajeros. Más importante aún, estamos comprometidos a garantizar que las prácticas discriminatorias que llevaron a esta situación se elimina de nuestra empresa. La franqueza de su declaración fue impactante, sin minimizar, sin excusas, solo un claro reconocimiento y compromiso con la acción. Señor Reynolds, si nos escucha, quiero agradecerle por sostenernos responsables. Los cambios que han iniciado hoy harán que Premium Airways sea mejor para todos nuestros pasajeros y empleados. Eso es todo por ahora. Se proporcionarán más actualizaciones a medida que avancemos con estos cambios. El sistema se apagó, dejando un breve silencio en la cabina antes de que la conversación se reanudara. William y Elizabeth Harrington permaneció sentado en un silencio atónito, asimilando finalmente el impacto total de sus acciones. Habían desencadenado una serie de eventos, una reacción que había transformado toda una corporación en menos de una hora. Todo porque no podían aceptar que otra persona tenía derecho legítimo a sus asientos. Jonathan permaneció sereno en el aula 3A, aparentemente tranquilo, pero por dentro procesando los rápidos avances. Este fue el protocolo 6 funcionando exactamente como se diseñó. Rápido, completo y irrevocable. Los sistemas que Lisa había activado estaban ahora plenamente operativos, catalizando cambios. Eso habría requerido años de gestiones para lograrlo por los canales convencionales. Cuando los pasajeros comenzaron, a muchos se acercaron al asiento de Jonathan para expresar su apoyo o compartir sus propias experiencias de discriminación en los viajes. La solidaridad era orgánica y poderosa, una comunidad espontánea que se forman en torno a un reconocimiento compartido de la injusticia y la rara oportunidad de presenciar su corrección en tiempo real. La revolución había comenzado con una simple afirmación. Este es mi asiento asignado. Culminaba en la completa la transformación de un gigante corporativo, y todo sucedió en exactamente 28 minutos. Una semana después del vuelo 847, tras este incidente, la transformación en Premium Airways ya era evidente. Laura Martínez había reunido un equipo diverso. El equipo directivo se comprometió a implementar el marco de rendición de cuentas en su totalidad. La aerolínea reanudaron las operaciones con nuevos protocolos, y la respuesta inicial tanto de los pasajeros como de los empleados fue con un optimismo cauto. En el centro de formación de Premium Airways se estaba implementando un nuevo módulo para todo el personal de atención al cliente. El vídeo comienza con Laura Martínez dirigiéndose directamente a la cámara. Lo ocurrido en el vuelo 847 reveló patrones de comportamiento que violaban nuestros valores, declarados pero que, sin embargo, se normalizarán dentro de nuestra cultura. Hoy comenzamos el proceso de realineamiento, asegurando que la forma en que nosotros, en la práctica, se ajusta a los principios que decimos defender. La formación no eludió verdades incómodas. Incluía datos sobre el trato desigual basado en la raza, el género y el estatus percibido. Se incluyeron testimonios de pasajeros que habían sufrido discriminación. Sus historias no se presentaron como acusaciones, pero como oportunidades de aprendizaje. El segmento más impactante fue el que presentaba Tyler Wilson y otros empleados que habían presenciado patrones problemáticos, pero no se había sentido con la suficiente confianza para abordarlos. Sabía que estaba mal, explicó Tyler en pantalla, pero no creí que pudiera hacer nada al respecto. La cultura recompensaba a quienes se priorizó a ciertos pasajeros y se castigó a quienes expresaron inquietudes. La capacitación hizo hincapié en los nuevos mecanismos de denuncia y en las protecciones existentes para los empleados que denunciaran irregularidades. Dejó claro que la satisfacción del cliente ya no se mediría, principalmente por las experiencias de unos pocos elegidos, sino por trato equitativo para todos.
En Horizon Technologies, Jonathan Reynolds volvió a su rutina habitual, aunque lo habitual ahora incluía actualizaciones periódicas sobre la implementación del Protocolo 6 en Premium Airways. El marco de rendición de cuentas se había diseñado como se trataba de una plantilla que podía adaptarse a otros sectores, y ya se estaban recibiendo consultas de empresas deseosas de obtenerla. Johnson, sí, respondió Jonathan con voz firme y clara. Puedes parar. Dejemos de tratar esto como una crisis de relaciones públicas y empecemos a abordarlo como el problema de derechos humanos que realmente es. El poder había cambiado por completo. El hombre al que habían intentado derrocar ahora controlaba de facto todo. La situación, todo el vuelo, y posiblemente toda la aerolínea. Y él lo logró sin alzar la voz, sin amenazar, sin hacer nada más que mantenerse firme y hacer una llamada telefónica. La revolución al parecer sería educada, mesurada y absolutamente devastador. En las oficinas de Horizon Technologies en Chicago, Lisa Reynolds estaba orquestando una respuesta precisa y metódica. La asistente ejecutiva de 37 años se movió con una eficiencia práctica. Su década de experiencia junto a Jonathan se evidencia en cada acción. David, necesito la documentación para los accionistas y los poderes de voto ya están activados. Habló por sus auriculares mientras escribía simultáneamente. Tocó mandos en una terminal especializada. Jonathan ha confirmado que se trata de un escenario del Protocolo 6. David Morrison, el Consejo Corporativo de Horizon, con 52 años de antigüedad, respondió de inmediato. Las disposiciones de emergencia del Consejo ya estaban en marcha. Se están activando alertas para nuestros socios aéreos globales. Estamos enviando notificaciones a todos los accionistas principales. En la pantalla de Lisa, un panel de control complejo mostraba múltiples métricas en tiempo real. La ventana mostraba el precio de las acciones de Premium Airways, que había comenzado a fluctuar al detectarse patrones de negociación inusuales, mediante algoritmos de mercado. Otra ventana mostraba una rápida sucesión de mensajes cifrados que se intercambiaban entre diversas entidades corporativas. Una tercera monitoreaba las redes sociales donde las primeras menciones de una situación en el vuelo 847 de Premium Airways comenzaban a aparecer. Consulta el historial de datos, indicó Lisa, y apareció una nueva ventana que mostraba patrones de clientes. Quejas sobre el servicio de las aerolíneas premium, clasificadas por datos demográficos de los pasajeros. El patrón es innegable, observó David al revisar los mismos datos de forma remota. Premium Airways presenta un sesgo estadísticamente significativo en la forma en que gestiona las disputas por la asignación de asientos y las mejoras de clases, solicitudes y resolución de quejas. Y ahora nos han proporcionado un caso de estudio perfecto. Lisa señaló que Jonathan no creó en las coincidencias, pero a veces el universo te da exactamente lo que necesitas, justo cuando lo necesitas. De vuelta en el vuelo 847, los sistemas que Lisa había activado ahora se extendían por las estructuras corporativas y las empresas de inversión y los medios de comunicación. Jonathan permanecía sentado tranquilamente en el asiento 3A, en el ojo del huracán que se avecinaba. La situación se intensificaba rápidamente a su alrededor. El teléfono de Sarah Johnson no había dejado de vibrar, con notificaciones. El gerente regional estaba ahora enfrascado en una conversación urgente y en voz baja con el capitán Davidson y Thomas Baker, cerca de la cocina. Sofía Rodríguez aprovechó la oportunidad para contactar a Jonathan. Señor Reynolds, Sofía Rodríguez de Digital Frontiers, ¿estaría dispuesto? Para dar una declaración sobre lo que está sucediendo. Jonathan la observó por un momento. Señora Rodríguez, ¿qué está sucediendo? Va mucho más allá de este incidente en particular. Durante los últimos 18 meses, Horizon Technologies ha estado desarrollando un marco de rendición de cuentas para identificar y abordar los patrones de discriminación en el sector servicios. Nos hemos centrado especialmente en aerolíneas, hoteles y servicios financieros, áreas donde la calidad subjetiva, las decisiones de servicio a menudo ocultan prejuicios subyacentes. ¿Y Premium Airways estaba en tu radar? Sofía preguntó grabando la conversación. Premium Airways es en realidad una de las varias aerolíneas que hemos estado monitoreando. Él
Incidente de hoy simplemente aceleró nuestro cronograma para abordar los problemas que hemos documentado. Al otro lado del pasillo, Michael Thompson asintió con aprobación. Estrategia brillante. Usa la tuya. La experiencia como incidente desencadenante le proporciona tanto datos como autoridad moral. No era una estrategia que esperara emplear personalmente, aclaró Jonathan. Pero cuando se presentó la oportunidad, la reconocí por lo que era. William Harrington, que había sido escuchando desde la fila 5, se levantó bruscamente. Esto es absurdo. Estás deliberadamente provocando una crisis corporativa por un simple malentendido con los asientos. Jonathan se volvió hacia él con calma. Señor Harrington, tus propias palabras y acciones de hoy han demostrado que esto no fue ni simple ni un malentendido, fue un intento deliberado de usar el estatus y el privilegio para desplazar a alguien a quien considerabas menos merecedor de lo que le correspondía al lugar. Nunca dije nada sobre dignidad. William balbuceó. No tenías que hacerlo. El doctor Martínez interrumpió desde la cuarta fila. Su comportamiento lo comunicó claramente, al igual que la reacción inmediata de la señora Miller. La suposición de que el señor Reynolds no podía ser miembro ejecutivo de Sapphire, y la suposición del señor Baker de que la intimidación fue una respuesta apropiada a una disputa legítima por los asientos. Vanessa Miller, que había permanecido en silencio cerca, parecía consternada. El análisis público de sus acciones dio en el clavo, sin duda. Tyler Wilson dio un paso al frente de nuevo. Señor Reynolds, quiero que sepas que muchos de nosotros nos hemos sentido incómodos con estas prácticas durante años, pero alzar la voz parecía imposible. La cultura castiga la disidencia. Lo entiendo, señor Wilson. Jonathan respondió. Cambiar culturas arraigadas requiere influencia. Hoy lo tenemos. Sarah Johnson regresó de su reunión, manteniendo a duras penas su profesionalismo juntos. Señor Reynolds, me acaban de informar que todos los vuelos de Premium Airways a nivel nacional han sido puestos en una sujeción temporal en tierra. Un murmullo de asombro recorrió la cabina. Incluso Jonathan pareció momentáneamente sorprendido por la rapidez de respuesta. Todos los vuelos, confirmó Sofía a sus periodistas instintos, reconociendo la magnitud de la historia. Sí, admitió Sarah, a regañadientes. Se ha iniciado una revisión de todo el sistema. Jonathan asintió. Esa sería la segunda fase del Protocolo 6. Una fase exhaustiva pausa operativa para permitir una evaluación e intervención política inmediata. Las consecuencias fueron enormes. Cientos de aviones, miles de pasajeros y aerolíneas enteras. Las operaciones quedaron paralizadas porque a un hombre le pidieron que cediera su asiento y se negó. Elizabeth Harrington, que había estado observando en silencio el continuo colapso de su marido, finalmente habló. Esto es una respuesta desproporcionada ante un incidente desafortunado. Están perjudicando a pasajeros inocentes en todo el país. ¿Qué habría sido lo proporcional, señora Harrington?, preguntó Jonathan. ¿Debería haberme mudado discretamente a otra casa? Asiento. Aceptó crédito parcial por mi cambio de categoría. Permitió que el patrón continuara sin ser cuestionado, como lo ha hecho durante años. Antes de que pudiera responder, el capitán Davidson se acercó. Señor Reynolds, yo he recibido instrucciones directas de nuestro director general. Me ha pedido que le transmita personalmente sus más sinceras disculpas y que le informe que está dispuesto a implementar cualquier cambio que usted considere necesario para abordar los problemas que ha planteado. Capitán, por favor, dígale al señor Williams que no me interesan las disculpas ni las promesas privadas. Lo que se necesita es una solución estructural. Cambio, transparencia y rendición de cuentas. La reunión extraordinaria de la Junta Directiva abordará estos requisitos. El capitán asintió claramente, comprendiendo que la situación había escalado mucho más allá de su autoridad. Resolución. Sí, señor. Transmitiré ese mensaje. William Harrington, observando la influencia se evaporó en tiempo real. Hice un último intento desesperado. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a esto? ¿El valor de la empresa para el patrimonio neto? Este berrinche podría costar millones. Jonathan se volvió hacia él con la mirada fija. Señor Harrington, entiendo de finanzas bastante bien. De hecho, las prácticas discriminatorias no solo son éticamente incorrectas, respondió automáticamente,
Eso no es del todo exacto. Jonathan dijo Premium Pond Airways hará comentarios bastante extensos sobre esos datos muy pronto. Supongo que Horizon Technologies ha estado análisis de los patrones de discriminación en el sector servicios durante los últimos 18 meses. Esta revelación causó una visible conmoción entre el personal de Premium Airways presente. Thomas Baker, que había sido manteniéndose a una distancia prudente, palideció notablemente en la fila 5. William Harrington estaba ahora en una llamada. Su voz era áspera. Susurra. Frank, no me importa en qué reunión estés. Esto es una emergencia. Reynolds está aquí en mi vuelo y de repente dejó de escuchar. Sí, ese Reynolds. El de Horizon Technologies. Cada vez más pasajeros grababan abiertamente los sucesos. La historia era demasiado fascinante. La dinámica de poder también. Fascinante como para ignorarlo. La cabaña estaba impregnada de una sensación de estar presenciando un momento histórico. El capitán Davidson regresó de la cabina esta vez, acompañado de su primer oficial. Su expresión era grave. Mientras se acercaba a Jonathan, dijo: «Señor Reynolds, acabo de hablar con nuestro director de operaciones. Me ha pedido que yo personalmente. La aerolínea les expresa sus más sinceras disculpas y les asegura que nos tomamos este asunto con la máxima seriedad». «Lo agradezco», respondió el capitán Jonathan, «pero me interesan más las acciones concretas que las disculpas». «Sí, señor. Entiendo su postura con respecto a nuestros padres. La empresa te otorga cierta influencia en ese sentido. Y ahí estaba. La primer reconocimiento público de lo que cada vez resultaba más evidente para todos. Jonathan Reynolds no era un cualquiera pasajero. Tenía un poder significativo sobre la propia Premium Airways. Michael Thompson, el ejecutivo de aerolínea jubilado, soltó una risita desde el otro lado del pasillo. La junta debe estar en un caos absoluto ahora mismo. Sofía se volvió hacia él. ¿Crees que no sabían quién era? ¿Fue entonces cuando empezó todo esto? Oh, no. En absoluto, respondió Michael. El personal de primera línea nunca recibe ese tipo de información. Para ellos era simplemente otro pasajero que no encajaba en su perfil. Imagen mental de quien pertenece a primera clase. El doctor Martínez asintió en señal de aprobación. Se trata de un caso clásico de sesgo cognitivo reforzado por la cultura institucional. Vieron lo que esperaban ver, basándose en patrones arraigados. Sarah Johnson ahora sudaba visiblemente, a pesar del aire acondicionado de la cabina. Señor Reynolds, ¿estaría dispuesto a reunirse con nuestro director ejecutivo? Está muy interesado en hablemos de cómo podemos abordar sus inquietudes. Yo ya estoy abordando las mías, señorita Johnson, respondió Jonathan. El protocolo 6 está en marcha. ¿Qué es exactamente el protocolo? ¿6? Preguntó Sofía con sus instintos periodísticos bien aguzados. Jonathan se giró ligeramente hacia ella. Es un marco de respuesta que Horizon Technologies desarrolló para situaciones en las que la discriminación pasa de ser teórica a personal. Dado el enfoque de nuestra empresa en la identificación y tras eliminar los sesgos en los sistemas automatizados, vimos necesario contar con procesos igualmente rigurosos para los sistemas humanos. William Harrington terminó abruptamente su llamada, y su arrogancia anterior fue reemplazada por una apenas disimulada pánico. Señor Reynolds, creo que ha habido un terrible malentendido. Elizabeth y yo nunca tuvimos la intención de causar ninguna molestia. Simplemente, señor Harrington, Jonathan lo interrumpió cortésmente pero con firmeza. No hubo ningún malentendido. Usted y su esposa intentaron usar su obligaron a desalojar mi asiento. Cuando me negué, ustedes agravaron la situación involucrando al personal y a la seguridad, lo que me hizo sentir que tenía derecho a desplazarme de mi asiento. Cuando me negué, ustedes escalaron la situación involucrando al personal y a la seguridad, lo que me hizo sentir que tenía derecho a desplazarme de mi asiento. Amenazas apenas veladas y una conducta que sugiere que este es su procedimiento operativo estándar. Elizabeth se unió a su marido, y su desdén anterior fue reemplazado por una afabilidad casi desesperada. Nos avergüenza muchísimo toda esta situación. Deberíamos haber sido más considerados. Si hay algo que podamos hacer para enmendar las cosas, no se trata de enmendar las cosas conmigo. Jonathan afirmó. Se trata de abordar una cultura que permite y fomenta el comportamiento discriminatorio. Por los altavoces,
Se oyó la voz del capitán. Damas y caballeros, aquí, Capitán Davidson. Lamento informarle que nuestra salida se retrasará aún más. Nuestro personal de tierra llegará pronto. Estamos a bordo para ayudar a los pasajeros que deseen desembarcar mientras resolvemos estos problemas. Pedimos disculpas por las molestias. Un murmullo de confusión y frustración recorrió la cabina. Varios pasajeros de la cabina principal, ajenos a el drama en primera clase, comenzó a generar quejas a gritos. Sofía Rodríguez, que seguía grabando, preguntó: «Señor Reynolds, ¿puede usted compartir lo que está sucediendo entre bastidores ahora mismo?» Jonathan reflexionó sobre la pregunta antes respondiendo. «Lo que puedo decirles es que Horizon Technologies posee una participación significativa puesto en la empresa matriz de Global Air Partners Premium Airways. Como miembro del Consejo de Administración de Integrated Capital, que gestiono esas participaciones, y tengo ciertas responsabilidades cuando tengo conocimiento de faltas éticas graves dentro de la empresas en las que invertimos». El teléfono de Sarah Johnson vibró. Lo revisó, y Zula, con postura profesional, se resquebrajó visiblemente. «El señor Reynolds, nuestro director ejecutivo, Frank Williams, solicita una videoconferencia inmediata con usted. Me temo que el señor Williams tendrá que abordar el tema en su totalidad». Jonathan respondió: «Se está convocando una reunión de emergencia de la junta directiva. Mi asistente ejecutiva, Lisa Reynolds, ya se ha proporcionado toda la documentación pertinente a los principales accionistas». Las implicaciones de esta declaración parecía que afectó a todos simultáneamente. No se trataba solo de un vuelo o un incidente aislado. Toda la estructura corporativa, Premium Airways, ya estaba en marcha. William Harrington, con el rostro ahora ceniciento, le susurró a su esposa: «Va a hundir las acciones». Elizabeth la abrazó con fuerza. «Bolso de diseñador más ajustado. ¿Puede hacer eso? Controla o influye en casi el 30% de las acciones de la empresa matriz», respondió William sin molestarse ya en que baje la voz. «Puede hacer lo que quiera». Jonathan lo oyó. «No se trata de lo que yo quiero, señor Harrington. Se trata de rendición de cuentas, algo que ha estado notablemente ausente en cómo Premium Airways se encarga de estas situaciones». En ese momento la puerta del avión reabrió. Varios miembros del personal de tierra entraron, encabezados por un supervisor de aspecto preocupado. «Capitán, hemos recibido instrucciones para comenzar a desembarcar a los pasajeros que deseen hacer arreglos alternativos». «Gracias», respondió el capitán Davidson. «Damas y caballeros, si desean desembarcar, nuestro personal les ayudará con estamos realizando nuevas reservas con otras compañías aéreas. Lamentamos profundamente las molestias». La mayoría de los pasajeros permanecieron sentados, demasiado absortos en el drama que se desarrollaba como para marcharse. Los que se encontraban en la cabina principal, quienes desconocían la situación, fueron rápidamente puestos al día por los demás, y pronto todo el avión estuvo. El rumor circulaba sobre el director ejecutivo negro al que le habían pedido que cediera su puesto, y ahora, al parecer, la situación estaba poniendo de rodillas a toda la aerolínea. Sarah Johnson, el teléfono volvió a vibrar. El mensaje que recibió la hizo inhalar bruscamente. «Señor Reynolds, me acaban de informar que se está preparando un comunicado de prensa de emergencia. ¿Podemos hacer algo para abordar sus preocupaciones antes de que eso suceda?» «Sí, Emma». Cuando el capitán regresó a la cabina, Thomas Baker se acercó a Jonathan. Su actitud pasó de autoritaria al diferencial. «Señor Reynolds, quiero disculparme personalmente por el malentendido. Si hay algo que pueda hacer para que su vuelo sea más cómodo». «El problema no es mi comodidad, señor Baker», Jonathan respondió con serenidad. «El problema radica en una cultura que permite y facilita el trato discriminatorio. Tengo curiosidad. ¿Con qué frecuencia se repite esta situación con pasajeros que no tienen los medios para defenderse?» Thomas cambió de posición, incómodamente. «No pude decirlo, señor. ¿No pude o no lo haría?», insistió Jonathan. Antes de que Thomas pudiera responder, Tyler Wilson dio un paso al frente, visiblemente nervioso pero decidido. «Sucede con frecuencia», dijo en voz baja, «específicamente con los Harrington y con varios otros miembros de Platinum Elite». Vanessa le disparó, una mirada de traición y sorpresa. «Tyler, eso es completamente inapropiado, ¿lo es?».
Preguntó Tyler, sorprendiéndose incluso a sí mismo con su audacia. ¿O no? Es inapropiado romper la tarjeta de embarque de alguien, cosa que te he visto hacer, o perder el equipaje de los pasajeros que quejarse, o para garantizar que ciertos pasajeros reciban la opción de comida fría, o la sección con turbulencias del avión. El silencio atónito que siguió fue roto por Sofía Rodríguez, quien había dejado de fingir que no grababa. Me encantaría. Me interesa saber más sobre estas prácticas, señor Wilson. Sofía Rodríguez, revista Digital Frontiers Tyler, pareció entrar en pánico por un instante al darse cuenta de que un periodista estaba documentando sus palabras. Pero algo en la mirada firme de Jonathan le infundió valor. Ya era hora de que alguien dijera algo. Se dijo más a sí mismo que a nadie. Desde la cuarta fila el doctor Martínez alzó la voz. Lo que describes es un caso típico de sesgo institucional, donde ciertos pasajeros reciben un trato preferencial a expensas de otros, a menudo en función de criterios demográficos. Eso no es cierto en absoluto, objetó Vanessa. Tratamos a todos nuestros pasajeros, con respeto. ¿De verdad?, preguntó Jonathan en voz baja. ¿De verdad? ¿Habrías llamado a seguridad si yo fuera un empresario blanco con un traje a medida? ¿Habrías cuestionado mi vestimenta ejecutiva? ¿Estatus Zafiro? ¿Me habrías amenazado con que mi vuelo podría tener problemas si no cumplía? Vanessa no tenía respuesta. Al fondo del vagón de primera clase, William Harrington estaba tecleando frenéticamente en su teléfono, con el rostro pálido. Elizabeth se inclinó hacia él susurrándole con urgencia. Su anterior la confianza se había evaporado por completo. La radio de Kevin Anderson crepitaba. Él escuchó el mensaje y luego se acercó a Jonathan con un renovado respeto. El señor Reynolds, nuestro gerente regional, Sarah Johnson está de camino al avión. ¿Quiere hablar con usted? Con mucho gusto hablaré con ella, dijo. Jonathan respondió. Aunque debo mencionar que mi conversación con mi asistente ejecutiva ha establecido ciertos procesos en moción que puede estar fuera de la autoridad de la señora Johnson para abordar. Kevin tragó saliva con nerviosismo. Sí, señor. Se le informó de esa posibilidad. En toda la cabina el ambiente había transformados. Los pasajeros que habían sido observadores pasivos, ahora miraban con atención plena, sintiendo que estaban presenciando algo histórico. Algunos habían comenzado a compartir discretamente información sobre quién era Jonathan Reynolds. Era la misión de su empresa y las posibles implicaciones de su participación. En el ámbito corporativo en la sede de Premium Airways, a 20 metros de distancia, se estaba celebrando una reunión de emergencia. Reunidos apresuradamente. Los asistentes ejecutivos sacaban frenéticamente a los altos directivos de otras reuniones. El departamento legal estaba revisando los documentos a una velocidad récord, y en un servidor seguro, en la habitación, acababa de aparecer una notificación en un monitor. Protocolo 6 activo. Sarah Johnson llegó al avión 7 minutos después. La azafata regional de 46 años. La gerente era refinada y profesional, aunque el ligero brillo de sudor en su frente delataba su ansiedad. Se acercó a Jonathan con la mano extendida y una sonrisa ensayada. Señor Reynolds, soy Sarah Johnson, gerente regional de Premium Airways. Quiero disculparme personalmente por cualquier malentendido de hoy. Jonathan se estremeció. Le tendió la mano, pero no le devolvió la sonrisa. Señora Johnson, le agradezco su pronta respuesta. Sin embargo, calificar la discriminación como un malentendido no hace más que minimizar el problema, ¿no? La sonrisa de Sarah se desvaneció. Claro, tienes razón. El trato que recibió fue completamente inaceptable. El tratamiento era sintomático de problemas más profundos. Jonathan la corrigió. Problemas que afectan a innumerables pasajeros que no tienen la plataforma ni el poder para abordarlas. Para entonces, la mayoría de los pasajeros de primera clase y muchos de la cabina principal observaban y escuchaban abiertamente. Sofía Rodríguez seguía grabando, al igual que varios otros pasajeros. Los Harrington se habían acurrucado en sus asientos de la fila 5. William seguía enviando mensajes frenéticamente a alguien. Sarah bajó la voz. Señor Reynolds, entiendo que has iniciado algunas acciones corporativas. Quizás hablemos de esto en privado. No creo que la privacidad beneficie al interés público en este caso. Jonathan respondió en voz normal. Demasiados de estos incidentes ocurren a puerta cerrada, lo que permite que continúen sin control.
Desde la puerta de la cabina, el capitán Davidson se aclaró la garganta. Señora Johnson, acabo de recibir un mensaje de la sede central. Nos piden que retrasemos la salida hasta aviso posterior. Sarah cerró los ojos brevemente, recomponiéndose. Sí, capitán, era de esperar dadas las circunstancias. La misteriosa llamada telefónica, la deferencia. De repente, Jonathan vio el retraso del vuelo. Los pasajeros eran cada vez más conscientes de que algo, lo extraordinario, se estaba desarrollando. Las piezas encajaban en su lugar y, mientras tanto, cuando lo hizo, todas las miradas se dirigieron al sereno hombre del asiento 3A, que se había transformado de un obstáculo que debe ser eliminado en el aparente centro de poder de este drama que se desarrolla. Damas y caballeros, anunció el capitán Davidson dirigiéndose a los pasajeros de primera clase. Les pido disculpas por la continua, hay un retraso. Estamos trabajando para resolver algunos problemas operativos. Les informaré en cuanto tenga más información. El lenguaje cuidadosamente neutral no engañó a nadie que hubiera presenciado la situación. Esto iba mucho más allá de lo típico, retraso operativo. Sarah Johnson seguía de pie junto al asiento de Jonathan, esforzándose visiblemente por recuperar el control de la situación. Señor Reynolds, quiero asegurarle que lo ocurrido hoy no representa los valores de Premium Airways. Nos enorgullecemos de ello. Sarah Johnson, Jonathan lo interrumpió amablemente. Creo que ya hemos superado la etapa corporativa, etapa de guión. Lo sucedido hoy no es un incidente aislado, como lo ha demostrado el señor Wilson. Ya estaba confirmado. Tyler, que estaba cerca, asintió nervioso, pero con creciente resolución. Los Harrington han desplazado a pasajeros de sus asientos asignados al menos 6 veces, según he presenciado, personalmente, y no son los únicos. Sarah le lanzó a Tyler una mirada que prometió consecuencias futuras, pero Jonathan lo descubrió. Represalias contra el señor Wilson sería sumamente imprudente, señorita Johnson. Protección de los denunciantes. Existen por una razón. Sofía Rodríguez, que seguía grabando, preguntó desde su asiento. Me interesaría saber si Premium Airways dispone de datos sobre la frecuencia con la que se producen las reasignaciones de asientos en función de la demografía de los pasajeros. Sofía Rodríguez, Fronteras Digitales. No hacemos comentarios sobre datos internos, Sarah. Cuando el capitán regresó a la cabina, Thomas Baker se acercó a Jonathan. Su actitud pasó de autoritaria al diferencial. Señor Reynolds, quiero disculparme personalmente por el malentendido. Si hay algo que pueda hacer para que su vuelo sea más cómodo, el problema no es mi comodidad, señor Baker. Jonathan respondió con serenidad. El problema radica en una cultura que permite y facilita el trato discriminatorio. Tengo curiosidad. ¿Con qué frecuencia se repite esta situación con pasajeros que no tienen los medios para defenderse? Thomas cambió de posición, incómodamente. No pude decirlo, señor. ¿No pude o no lo haría? Insistió Jonathan. Antes de que Thomas pudiera responder, Tyler Wilson dio un paso al frente, visiblemente nervioso pero decidido. Sucede con frecuencia, dijo en voz baja, específicamente con los Harrington y con varios otros miembros de Platinum Elite. Vanessa le disparó, una mirada de traición y sorpresa. Tyler, eso es completamente inapropiado, ¿lo es? Preguntó Tyler, sorprendiéndose incluso a sí mismo con su audacia. ¿O no? Es inapropiado romper la tarjeta de embarque de alguien, cosa que te he visto hacer, o perder el equipaje de los pasajeros que quejarse, o para garantizar que ciertos pasajeros reciban la opción de comida fría, o la sección con turbulencias del avión. El silencio atónito que siguió fue roto por Sofía Rodríguez, quien había dejado de fingir que no grababa. Me encantaría. Me interesa saber más sobre estas prácticas, señor Wilson. Sofía Rodríguez, revista Digital Frontiers Tyler, pareció entrar en pánico por un instante al darse cuenta de que un periodista estaba documentando sus palabras, pero algo en la mirada firme de Jonathan le infundió valor. Ya era hora de que alguien dijera algo. Se dijo más a sí mismo que a nadie. Desde la cuarta fila el doctor Martínez alzó la voz. Lo que describes es un caso típico de sesgo institucional, donde ciertos pasajeros reciben un trato preferencial a expensas de otros, a menudo en función de criterios demográficos. Eso no es cierto en absoluto, objetó Vanessa. Tratamos a todos nuestros pasajeros, con respeto. ¿De verdad?, preguntó Jonathan en voz baja.
¿De verdad? ¿Habrías llamado a seguridad si yo fuera un empresario blanco con un traje a medida? ¿Habrías cuestionado mi vestimenta ejecutiva? ¿Estatus Zafiro? ¿Me habrías amenazado con que mi vuelo podría tener problemas si no cumplía? Vanessa no tenía respuesta. Al fondo del vagón de primera clase, William Harrington estaba tecleando frenéticamente en su teléfono, con el rostro pálido. Elizabeth se inclinó hacia él susurrándole con urgencia. Su anterior la confianza se había evaporado por completo. La radio de Kevin Anderson crepitaba. Él escuchó el mensaje y luego se acercó a Jonathan con un renovado respeto. El señor Reynolds, nuestro gerente regional, Sarah Johnson está de camino al avión. ¿Quiere hablar con usted? Con mucho gusto hablaré con ella, dijo. Jonathan respondió. Aunque debo mencionar que mi conversación con mi asistente ejecutiva ha establecido ciertos procesos en moción que puede estar fuera de la autoridad de la señora Johnson para abordar. Kevin tragó saliva con nerviosismo. Sí, señor. Se le informó de esa posibilidad. En toda la cabina el ambiente había transformados. Los pasajeros que habían sido observadores pasivos ahora miraban con atención plena, sintiendo que estaban presenciando algo histórico. Algunos habían comenzado a compartir discretamente información sobre quién era Jonathan Reynolds. Era la misión de su empresa y las posibles implicaciones de su participación. En el ámbito corporativo en la sede de Premium Airways, a 20 metros de distancia, se estaba celebrando una reunión de emergencia. Reunidos apresuradamente. Los asistentes ejecutivos sacaban frenéticamente a los altos directivos de otras reuniones. El departamento legal estaba revisando los documentos a una velocidad récord, y en un servidor seguro, en la habitación, acababa de aparecer una notificación en un monitor. Protocolo 6 activo. Sarah Johnson llegó al avión 7 minutos después. La azafata regional de 46 años. La gerente era refinada y profesional, aunque el ligero brillo de sudor en su frente delataba su ansiedad. Se acercó a Jonathan con la mano extendida y una sonrisa ensayada. Señor Reynolds, soy Sarah Johnson, gerente regional de Premium Airways. Quiero disculparme personalmente por cualquier malentendido de hoy. Jonathan se estremeció. Le tendió la mano, pero no le devolvió la sonrisa. Señora Johnson, le agradezco su pronta respuesta. Sin embargo, calificar la discriminación como un malentendido no hace más que minimizar el problema, ¿no? La sonrisa de Sarah se desvaneció. Claro, tienes razón. El trato que recibió fue completamente inaceptable. El tratamiento era sintomático de problemas más profundos. Jonathan la corrigió. Problemas que afectan a innumerables pasajeros que no tienen la plataforma ni el poder para abordarlas. Para entonces, la mayoría de los pasajeros de primera clase y muchos de la cabina principal observaban y escuchaban abiertamente. Sofía Rodríguez seguía grabando. Al igual que varios otros pasajeros, los Harrington se habían acurrucado en sus asientos de la fila 5. William seguía enviando mensajes frenéticamente a alguien. Sarah bajó la voz. Señor Reynolds, entiendo que has iniciado algunas acciones corporativas. Quizás hablemos de esto en privado. No creo que la privacidad beneficie al interés público en este caso. Jonathan respondió en voz normal. Demasiados de estos incidentes ocurren a puerta cerrada, lo que permite que continúen sin control. Desde la puerta de la cabina, el capitán Davidson se aclaró la garganta. Señora Johnson, acabo de recibir un mensaje de la sede central. Nos piden que retrasemos la salida hasta aviso posterior. Sarah cerró los ojos brevemente, recomponiéndose. Sí, capitán, era de esperar dadas las circunstancias. La misteriosa llamada telefónica, la deferencia. De repente, Jonathan vio el retraso del vuelo. Los pasajeros eran cada vez más conscientes de que lo extraordinario se estaba desarrollando. Las piezas encajaban en su lugar y, mientras tanto, cuando lo hizo, todas las miradas se dirigieron al sereno hombre del asiento 3A, que se había transformado de un obstáculo que debe ser eliminado en el aparente centro de poder de este drama que se desarrolla. Damas y caballeros, anunció el capitán Davidson dirigiéndose a los pasajeros de primera clase. Les pido disculpas por la continua, hay un retraso. Estamos trabajando para resolver algunos problemas operativos. Les informaré en cuanto tenga más información. El lenguaje cuidadosamente neutral no engañó a nadie que hubiera presenciado la situación. Esto iba mucho más allá de lo típico, retraso operativo. Sarah Johnson seguía de pie junto al asiento de Jonathan.
esforzándose visiblemente por recuperar el control de la situación. Señor Reynolds, quiero asegurarle que lo ocurrido hoy no representa los valores de Premium Airways. Nos enorgullecemos de ello. Sarah Johnson, Jonathan lo interrumpió amablemente. Creo que ya hemos superado la etapa corporativa, etapa de guión. Lo sucedido hoy no es un incidente aislado, como lo ha demostrado el señor Wilson. Ya estaba confirmado. Tyler, que estaba cerca, asintió nervioso, pero con creciente resolución. Los Harrington han desplazado a pasajeros de sus asientos asignados al menos 6 veces, según he presenciado, personalmente, y no son los únicos. Sarah le lanzó a Tyler una mirada que prometió consecuencias futuras, pero Jonathan lo descubrió. Represalias contra el señor Wilson sería sumamente imprudente, señorita Johnson. Protección de los denunciantes. Existen por una razón. Sofía Rodríguez, que seguía grabando, preguntó desde su asiento. Me interesaría saber si Premium Airways dispone de datos sobre la frecuencia con la que se producen las reasignaciones de asientos en función de la demografía de los pasajeros. Sofía Rodríguez, Fronteras Digitales. No hacemos comentarios sobre datos internos, Sarah. Quizás hayamos empezado con mal pie. Simplemente estamos acostumbrados a ciertas comodidades cuando volamos. Jonathan se volvió hacia ella. Señora Harrington, con todo respeto, esto no se trata de empezar con mal pie. Se trata de una suposición de que su estatus le da derecho a desplazar a otro pasajero de su asiento legítimo y sobre la aerolínea personal, que respalda esa suposición mediante amenazas implícitas y presencia de seguridad. Sofía Rodríguez tuvo que reprimir una sonrisa de aprobación. Como periodista, reconoció una declaración perfectamente elaborada, cuando escuchó una clara, objetiva e imposible de descartar como emocional o exagerada. William, menos diplomático que su esposa, se burló. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? ¿A quién? Conozco por su nombre a la mitad de la junta directiva de esta aerolínea. La expresión de Jonathan permaneció neutral. No, señor Harrington. No sé quién eres, del mismo modo que tú hiciste suposiciones sobre mí sin saber quién soy. Algo en el tono de Jonathan hizo que Thomas se detuviera. Una sospecha que se iba apoderando de él, que se había estado gestando desde la llamada telefónica, ahora tomaba una forma más definida. Señor, ¿puedo preguntarle su nombre? Jonathan Reynolds, respondió simplemente. La expresión de Thomas no cambió de inmediato, pero Sofía, que había estado observando atentamente, captó el momento de reconocimiento en sus ojos. Dario. Michael Thompson también se enderezó ligeramente en su asiento al oír el nombre. Vanessa no captó esas sutiles señales. Continuó. Señor Reynolds, le hemos ofrecido alternativas y una compensación. Eso es. Estás retrasando todo el vuelo. No. Jonathan la corrigió. La decisión de impugnar la asignación legítima de mi asiento está retrasando el vuelo. Simplemente estoy ejerciendo mis derechos como pasajero. Pasajero. El enfrentamiento continuó, aumentando la tensión en la cabina. Los pasajeros ahora veían abiertamente algunas grabaciones en sus teléfonos. La situación había escalado más allá de una simple disputa por los asientos, convirtiéndose en algo que parecía cada vez más significativo. El teléfono de Thomas vibró. Lo miró de reojo y luego se quedó mirando el mensaje con incredulidad. Mostró. Su postura cambió instantáneamente. Vanessa, dijo en voz baja. Necesito hablar contigo en privado. Estamos en pleno proceso de resolver esto, respondió ella molesta. Ahora, Thomas insistió su tono sin dejar lugar a réplica. Mientras se alejaban hacia la cocina, William Harrington comprobó su propio teléfono. Lo que fuera que vio hizo que su rostro palideciera ligeramente. Mostró la pantalla, enfocó a Elizabeth, cuya expresión pasó de una seguridad engreída a la confusión y luego a una incipiente preocupación. En la breve pausa, el doctor Martínez se inclinó hacia adelante desde la cuarta fila. Disculpe, señor Reynolds. Doctora Gabriela Martínez. Solo quería decirles que admiro su mantuvo la compostura en esa situación. Jonathan se giró levemente para saludarla con un gesto de cabeza. Gracias, doctora. Desafortunadamente, la práctica hace al maestro. La simple afirmación contenía un gran significado que no pasó desapercibido para aquellos escuchando. Antes de que la conversación pudiera continuar, el capitán Eric Davidson salió de la cabina,
con expresión serio. A sus 58 años, el veterano piloto había visto su buena dosis de contratiempos antes del vuelo, pero el mensaje que acababa de recibir era grave. El volumen de operaciones recibido no tenía precedentes. «Damas y caballeros», anunció a la cabina de primera clase. «Pido disculpas por la demora. Parece que tenemos una situación que requiere solución antes de la partida». William dio un paso al frente de inmediato. «Capitán, somos la causa de la demora y le pido disculpas. Ha habido un malentendido sobre los asientos que debemos aclarar». El cambio repentino en el tono de William fue sorprendente. Ya no estaba la exigencia de tener derecho a todo, sustituida por una preocupación casi diferencial. El capitán Davidson miró a William, Pontes y Jonathan. «Entiendo que hay una disputa sobre el asiento 3A. No hay ninguna». Jonathan aclaró. «No hay disputa. Este es mi asiento asignado, señor y señora. La señora Harrington quiere que me cambie de asiento porque consideran que esos asientos les pertenecen habitualmente. El personal de la aerolínea y a mí han estado presionando para que cumpla, incluso involucrando a la seguridad corporativa». La expresión del capitán permaneció inalterable, profesional, pero una leve tensión en el contorno de sus ojos delataba sus pensamientos al respecto. «Ya veo. Y usted es el señor Jonathan Reynolds». «Soy yo». El capitán Davidson asintió una vez. «Señor Reynolds, en nombre de Premium Airways quiero disculparme por cualquier inconveniente. Por supuesto, usted tiene derecho a su asiento asignado». El cambio en el ambiente de la cabina fue inmediato y palpable. Vanessa, al regresar de su conversación en voz baja con Thomas, parecía consternada. Los Harrington intercambiaron miradas de alarma, y en toda la cabina de primera clase, los pasajeros que habían estado observando cómo se desarrollaba el drama, ahora se inclinó hacia adelante, presintiendo que algo importante acababa de cambiar. ¿Qué era eso? Lo que aún no comprendían era que aquello era solo el principio. Los siguientes 20 minutos no solo cambiarían este vuelo, pero toda la aerolínea. «Capitán», interrumpió Vanessa con la voz ligeramente más alto de lo normal, «quizás podríamos hablar de opciones que satisfagan a todos». El capitán Davidson le dirigió una mirada que acalló cualquier otra sugerencia. «El asunto de la asignación de asientos está resuelto. Señor Reynolds permanecerá en el asiento 3A según su reserva». William Harrington, ahora visiblemente ansioso, intentó salvar la situación. «Capitán, si me permite, tal vez todos», reaccionó de forma un tanto exagerada. «Elizabeth y yo estaríamos encantados de ocupar cualquier otro asiento disponible en primera clase». «Eso es muy considerado de su parte», respondió el capitán, dejando claro en su tono que le había sorprendido el repentino cambio. «En su actitud es notable. El señor Anderson le ayudará a encontrar un asiento adecuado». Kevin, el agente de la puerta que había estado merodeando nervioso en segundo plano, dio un paso al frente. «Sí, tenemos las salas 5A y 5B disponible». Elizabeth asintió rápidamente. «Eso estaría bien». «Perfecto. De hecho». Mientras los Harrington se dirigían a sus nuevos asientos, un murmullo recorrió la cabina. Era evidente que algo había cambiado, pero la mayoría de los pasajeros no pudieron precisar qué era exactamente. En el asiento 2C, Sofía Rodríguez estaba atando cabos más rápido que la mayoría. Como periodista tecnológica, conocía a Jonathan Reynolds y Horizon Technologies. Se inclinó ligeramente hacia Michael Thompson, al otro lado del pasillo, y le susurró. «Eso es Jonathan Reynolds, de Horizon Technologies, la empresa de ética de la IA». Michael asintió con expresión de complicidad. «Y si no me equivoco, Horizon tiene una participación significativa en Global Air Partners». Los ojos de Sofía se ensanchó ligeramente. «La empresa matriz de Premium». «Exactamente». Las implicaciones comenzaban a extenderse por la cabina a medida que el conocimiento se propagaba. El doctor Martínez observó me fascinaba la evolución de la dinámica social y la rapidez con que podía cambiar el poder cuando se revelaba un estatus oculto. El capitán Davidson se volvió hacia Jonathan. «Señor Reynolds, de nuevo, mis disculpas por la perturbación. Estaremos listos para partir en breve». «Gracias, capitán», respondió Jonathan. «Sin embargo, me preocupa el patrón de comportamiento que se observa aquí. Esto ya no se trata de mi comodidad personal». La expresión del capitán era cuidadosamente neutral. «Entiendo.
Si desea presentar una queja, si presenta una queja, podemos asegurarnos de que llegue a la instancia correspondiente. Ya he iniciado más trámites. Medidas directas, interrumpió Jonathan cortésmente. Como seguramente ya sabrá, tras esta declaración se produjo un tenso silencio. El capitán Davidson asintió una vez. Ya veo. En ese caso, tendré que ponerme en contacto con operaciones para recibir más instrucciones. La llamada por una disputa de asientos tenía connotaciones incómodas que no pasaron desapercibidas para Jonathan ni para varios observadores. Llamaste a seguridad porque no cederé mi asiento asignado. Jonathan preguntó a su voz se oyó lo suficientemente alta como para que la oyeran los pasajeros de alrededor. Nadie llamó a seguridad. Kevin aclaró rápidamente cómo se veía esto. El señor Baker es nuestro especialista en relaciones con clientes corporativos. Él ayuda a resolver situaciones complejas. Jonathan asintió lentamente. Ya veo, y es procedimiento habitual llamar a personal especial cuando un pasajero insiste en sentarse en su asiento asignado, ¿o este servicio está reservado para pasajeros específicos? La pregunta quedó suspendida en el aire, sus implicaciones claras para cualquiera que estuviera cerca, unas cuantas miradas incómodas. Se intercambiaron mensajes entre la tripulación y algunos pasajeros. Fue en ese momento cuando los primeros observadores comenzaron a tomar nota. Prestaba especial atención a lo que estaba sucediendo. En el asiento 2C, Sofía Rodríguez, periodista especializada en tecnología para digital. La revista Frontiers activó discretamente la función de grabación de su teléfono. Al otro lado del pasillo, en el asiento 3C, Michael Thompson, un ejecutivo de aerolínea jubilado, observaba con creciente preocupación, ojos expertos observando cada infracción de procedimiento. En la fila 4, el doctor Gabriela Martínez, profesora de psicología especializada en dinámicas laborales, observó las dinámicas de poder. Tyler Wilson, de 28 años, auxiliar de vuelo, observaba con interés profesional cómo se desarrollaba la escena, de pie cerca de la cocina. Un colega de alto rango, visiblemente incómodo, con la conciencia claramente perturbada por lo que presenciaba. El escenario estaba listo. Los jugadores estaban en posición. Y cuando Thomas Baker hizo su nadi, ni Vanessa, ni los Harrington, y mucho menos Premium Airways, tenía acceso al avión. Thomas Baker no tenía ni idea de lo que depararían los próximos 28 minutos. Subió al avión con la confianza de un hombre, acostumbrada a resolver conflictos con su sola presencia. A los 44 años, la ex militar se comportaba con una autoridad rígida, luciendo con orgullo su insignia de seguridad corporativa de Premium Airways, que se veía en su chaqueta oscura. ¿Cuál parece ser el problema aquí?, preguntó, dirigiendo su pregunta a Vanessa en lugar de a cualquiera de los participantes reales en la disputa. Este señor, explicó Vanessa, señalando a Jonathan, se niega a atender al señor y la señora Harrington, quienes son miembros platino élite y pasajeros habituales en estos asientos. Thomas dirigió su atención a Jonathan, una expresión profesionalmente neutral, pero con una presunción subyacente de autoridad. Señor, entiendo que usted ocupa el asiento 3A. Le pedimos que se cambie de asiento para ayudar a los demás. Complacer a nuestros clientes leales. Jonathan sostuvo su mirada fijamente, y yo expliqué que compré este asiento específico. Mi tarjeta de embarque lo confirma. Ya estoy instalado y no tengo ninguna razón legítima para mudarme. Thomas bajó la voz, inclinándose ligeramente más cerca. Señor, preferiríamos resolver esto amistosamente. Convertir esto en un incidente no beneficiará a nadie de los involucrados. La amenaza implícita no era sutil. Jonathan era muy consciente de lo rápido que podían escalar situaciones como esta, de lo fácil que podía resultar que un pasajero negro problemático se comportara de forma agresiva. Pueden verse obligados a abandonar un vuelo retrasado o incluso arrestados, todo por defender una causa legítima. Sí, a su alrededor, la cabina se había vuelto más silenciosa a medida que los pasajeros se concentraban en la situación en desarrollo. En el asiento 2C, Sofía Rodríguez continuó grabando discretamente. Como periodista tecnológico que frecuentemente cubría la ética en la tecnología y en el ámbito empresarial, reconoció la dinámica en juego. Su origen argentino-estadounidense.
Le había enseñado mucho sobre discriminaciones sutiles y desequilibrios de poder. «Disculpe», dijo una voz al otro lado del pasillo. Era Michael Thompson, un ejecutivo de aerolínea jubilado de 62 años. 3C decidió intervenir. No pude evitar oírlo. ¿Acaso no es lo normal? La política de la aerolínea establece que los asientos asignados están garantizados contractualmente, a menos que haya un cambio de aeronave o un problema de seguridad. Thomas se giró ligeramente sorprendido por la intervención. Señor, agradecemos su preocupación, pero esto se está gestionando de acuerdo con los procedimientos de aerolíneas premium para nuestros pasajeros de élite. Fui director senior de operaciones de Continental durante 15 años. Michael respondió con calma. No tengo conocimiento de ninguna aerolínea. Importante que tenga una política que permita desplazar a un pasajero de su avión. Asignar un asiento en función del estatus de otro pasajero infringiría la normativa del Departamento de Transporte. La expresión de Thomas se tensó. Esto ya no era un simple caso de presionar a un solo pasajero para que obedeciera. Ahora había testigos participando activamente, incluyendo uno que claramente entendía las operaciones de la aerolínea desde la fila 4. Dr. Gabriela Martínez observó con interés la dinámica cambiante. Como psicóloga, como profesora especializada en comportamiento organizacional, reconoció que los patrones clásicos de autoridad estaban siendo cuestionados y la consiguiente postura defensiva. Por el momento permaneció en silencio. Pero su atenta mirada no pasó nada por alto. William Harrington, cada vez más impaciente, interrumpió. Esto es ridículo. Volamos esta ruta cada 2 semanas. Todo el mundo lo sabe. Los asientos 3A y 3B son nuestros. No deberíamos tener que lidiar con este inconveniente. La breve pausa antes del inconveniente tuvo connotaciones inconfundibles que provocaron que varios pasajeros cercanos intercambiaron miradas. Jonathan se había mantenido notablemente sereno en todo momento, pero ahora tomó su teléfono. Creo que es hora de que haga una llamada. Señor, estamos a punto para partir. Los teléfonos deben estar en modo avión. Vanessa dijo rápidamente. Está claro que no pienso marcharme mientras esta situación siga sin resolverse. Dijo Jonathan. Respondió. Y creo que tengo derecho a contactar con mi oficina en relación con este tratamiento. Antes de que Thomas pudiera objetar además, Jonathan había marcado y se había llevado el teléfono a la oreja. Lisa, sí, soy yo. Sigo en Chicago. Una pausa. Sí, exactamente lo que se comentó que podría suceder. Vuelo 847 de Premium Airways a San Francisco. Te necesito. Para iniciar el protocolo 6. Otra pausa. Sí. Documentación completa. Gracias. La llamada fue breve, pero su efecto en Jonathan fue evidente. Un sutil cambio en su postura. Una renovada confianza en sí mismo. Su mirada ya era fija. Desconectó la vista y volvió a centrar su atención en Thomas. ¿Me permite ver su identificación de empleado, por favor?, preguntó Jonathan. Thomas parpadeó desconcertado. La petición inesperada y la serena autoridad con la que se hizo, casi automáticamente, giró su insignia dirigida a Jonathan. Thomas Baker, número de identificación de seguridad corporativa 87542. Jonathan comentó en voz alta. Gracias. Y usted está aquí representando oficialmente a Premium Aerolíneas en este asunto. Sí, por supuesto, respondió Thomas. Cada vez más Jonathan no estaba seguro de hacia dónde se dirigía esto. Asintió. Eso está bien. Quiero dejar absolutamente claro quién está involucrado en esta situación. Desde su posición cerca de la cocina, Tyler Wilson observó el intercambio con creciente ansiedad. Como auxiliar de vuelo junior, ya había visto a Vanessa y a los Harrington realizar esta farsa antes. Por lo general, los pasajeros cedían ante la presión. Quienes no lo hicieron fueron tachados de difíciles y a menudo encontraban su experiencia de vuelo misteriosamente incómoda. Anteriormente había guardado silencio, diciéndose a sí mismo que no le correspondía intervenir. Pero hoy algo se sentía diferente. Elizabeth Harrington, al darse cuenta de que la situación se les escapaba de las manos, provee otro enfoque. Miren, aquí todos somos personas razonables. Se acercó al asiento 3A con la autoridad segura de quien está acostumbrada a que se cumplan sus órdenes. Señor, comenzó, voz profesional pero distante. Necesito pedirle que se mueva.
Parece que ha habido un error con los asientos, las tareas, y ahí es donde nuestra historia realmente comienza. Jonathan levantó la vista de su tableta y miró directamente a los ojos de Vanessa. Lo siento, pero no hay ningún error. Yo reservé específicamente el asiento 3A cuando reservé este vuelo hace 3 semanas. La sonrisa de Vanessa permaneció impasible, pero sus ojos se endurecieron ligeramente. Señor, tenemos algunos clientes habituales muy importantes que siempre se sientan en estos asientos. Podemos reubicarle en otro asiento de primera clase o, si fuera necesario, en nuestra clase económica premium. Sección con el crédito correspondiente. William Harrington permaneció de pie con los brazos cruzados. Su expresión dejaba claro que esperaba que la situación se resolviera rápidamente. Elizabeth ya había dejó su bolso de diseño en el asiento 3B como si el asunto estuviera zanjado. Entiendo que quizás sean clientes habituales, Jonathan, respondió con voz tranquila y serena. Sin embargo, yo reservé y pagué por este asiento en concreto. Mi tarjeta de embarque lo confirma. Ya me he instalado. La actitud profesional de Vanessa se desvaneció. Solo un poco. Señor, nuestros miembros Platinum Elite tienen prioridad en estos asuntos. El señor y la señora Harrington vuelan con nosotros todas las semanas. Puede ser, dijo Jonathan. Dijo, pero la asignación de asientos no se basa en la frecuencia de los viajes una vez confirmada. Es contractual. William se acercó un poco más, bajando la voz hasta un susurro escénico que claramente pretendía ser escuchado. ¿Sabes cuánto dinero gastamos con esta aerolínea cada año? Platinum Elite no es solo un título. Jonathan permaneció sentado, con una postura relajada pero firme. Yo mismo soy miembro ejecutivo Zafiro, aunque no veo qué tiene que ver eso con la asignación de asientos. Las cejas de Vanessa se elevó ligeramente en señal de duda. Executive Sapphire era la segunda de Premium Airways. De la categoría más alta, y Jonathan no encajaba con la imagen que ella tenía de su típico viajero de alto estatus. ¿Puedo ver su tarjeta de membresía?, preguntó con un escepticismo evidente en su tono. Sin establecer contacto visual, Jonathan buscó en su billetera y sacó la tarjeta negra con el emblema ejecutivo de Zafiro. Vanessa lo tomó, lo examinó con excesivo detalle y lo devolvió. Sin embargo, continuó. Tenemos que solucionar esto. Los Harrington tienen requisitos específicos de asientos que de alguna manera. ¿Qué requisitos serían esos?, preguntó Jonathan. Intervino. Necesidades médicas. El asiento de ventanilla es esencial para la comodidad de William durante el vuelo. Jonathan echó un vistazo. William, que parecía perfectamente sano, ahora se mostraba algo incómodo con la afirmación de su esposa. Si se trata de un asunto médico, por necesidad, estoy seguro de que la aerolínea lo tiene documentado y habría bloqueado este asiento cuando hice la reserva. La sonrisa de Vanessa se desvaneció por completo. Señor, estoy intentando encontrar una solución amistosa. Podemos ofrecerles 5,000 millas de bonificación por las molestias de cambiar de asiento. Lo agradezco. Jonathan dijo, no me lo puedo permitir, pero me quedaré en mi asiento asignado. Si el señor Harrington Si tiene necesidades médicas, le sugiero que consulte si hay otros asientos junto a la ventana disponibles. O quizás podría preguntar si hay otro. El pasajero estaría dispuesto a moverse. El rostro de William se había puesto de un rojo alarmante. Esto es ridículo. ¿Tú? ¿Sabe quién soy? La expresión de Jonathan permaneció neutral. No, señor, no lo sé. Solo cómo no sabes quién soy. Precisamente por eso existen las asignaciones de asientos. Otros pasajeros de primera clase observaban ahora abiertamente la confrontación. Algunos parecían incómodos, otros parecían interesados en el drama, y unos pocos evitaban cuidadosamente el contacto visual con cualquiera que esté involucrado. Señor, dijo Vanessa con un tono de advertencia en la voz, yo debo advertirle que la falta de cooperación con la tripulación de cabina puede hacer que este vuelo sea muy difícil para usted. Una amenaza apenas velada flotaba en el aire. Jonathan la reconoció de inmediato. Una advertencia del tipo que tenía un significado distinto según quien lo recibiera. Ya había oído palabras similares antes. Había visto con qué rapidez las situaciones podrían agravarse cuando los pasajeros negros fueran tachados de poco cooperativos o problemáticos. ¿Me estás amenazando con mal servicio o algún tipo de represalia?,
¿Por qué no voy a ceder mi asiento asignado?, preguntó Jonathan. Su voz seguía tranquila, pero con un tono firme. Los ojos de Vanessa se abrieron de par en par ligeramente. Por supuesto que no. Simplemente estoy explicando nuestras políticas con respecto a cooperación de los pasajeros. Me interesaría mucho ver la política escrita que exige la cooperación de los pasajeros. Ceder sus asientos confirmados a otros en función de su estatus de fidelidad o patrones de viaje regulares, respondió. Jonathan, Elizabeth. Harrington dejó escapar un suspiro de exasperación. Esto es absurdo. William llamó a Thomas. William asintió y sacó su teléfono. Se apartó un poco para hacer una llamada. La implicación era clara. Estaban escalando el asunto a alguien con autoridad. Vanessa se inclinó hacia Jonathan. Señor, estoy intentando ser razonable. Valoramos a todos nuestros pasajeros, pero seguramente comprenderá que nuestros clientes habituales merecen ciertas ventajas. Consideraciones. Entiendo perfectamente los programas de fidelización de clientes, respondió Jonathan. Ofrecen mejoras de clase cuando estén disponibles, embarque prioritario, millas de bonificación y otros beneficios. No dan derecho a nadie a tomar el asiento asignado a otro pasajero. Vanessa se enderezó. Espere aquí, dijo secamente antes de darse la vuelta y dirigirse hacia la parte delantera del avión. Al pasar junto a Elizabeth intercambiaron una mirada, punto de mutuo entendimiento. Los Harrington permanecieron de pie en el pasillo, creando un embotellamiento mientras otros pasajeros intentaban para abordar. William seguía hablando por teléfono en voz baja y con urgencia. Elizabeth mantuvo una mirada penetrante sobre Jonathan, como si su sola desaprobación pudiera obligarlo a abandonar el asiento. Jonathan volvió a su tableta, aparentemente sereno, pero internamente documentando cada detalle de interacción. Era muy consciente de cómo solían desarrollarse estas situaciones, y no tenía intención de convertirse en interacción. Otra anécdota sobre acomodación y apaciguamiento. La creciente tensión en el camarote. La situación era palpable cuando Vanessa regresó con Kevin Anderson, el agente de la puerta. Kevin tenía 36 años. Con la mirada agobiada de alguien cuya sonrisa de atención al cliente se estaba desgastando peligrosamente a media mañana. Señor, comenzó Kevin. Entiendo que hay un problema con los asientos. Nos gustaría ofrecerle un asiento en nuestra cabina de clase económica, premium con un reembolso parcial de la diferencia justa y 10,000 millas de bonificación por las molestias. No hay problema con los asientos, Jonathan, respondí. Estoy sentado en mi asiento asignado. El problema parece ser que usted les hizo promesas a otros pasajeros que no puedes cumplir sin desplazarme. La sonrisa de Kevin se tensó. Señor, a veces necesitamos hacer ajustes para nuestros pasajeros de categoría superior. Estoy seguro de que lo entiende. Según entiendo, dijo Jonathan, yo compré un asiento específico en este vuelo. Ese asiento estaba confirmado. Y ahora me piden que acepte menos de lo que pagué porque alguien más se cree con derecho a mi asiento. No se trata de tener derecho a nada, interrumpió Elizabeth. Se trata de lealtad y reconocimiento. Jonathan la miró fijamente. ¿Lo haría? ¿Pondrías el mismo argumento si te pidieran a ti que te movieras de tu asiento asignado? Antes de que Elizabeth pudiera responder, William regresó de su llamada telefónica con una expresión de satisfacción engreída. Thomas Baker, del Departamento de Seguridad Corporativa, ya viene. Él lo solucionará. La mención de seguridad provocó que varios pasajeros cercanos activaran una alarma. La escalada implícita en esa alarma de seguridad. Señor, necesitamos que se mueva. Este asiento es para nuestros pasajeros VIP. No se filtraron por accidente. Fueron pronunciadas como una política, frías, seguras y ensayadas. Vanessa Miller, la azafata senior de Premium Airways, de pie en el pasillo de primera clase del vuelo 847, con su cabello rubio platino recogido en un moño apretado, sus labios formaban una fina línea de autoridad. No estaba susurrando. No se estaba escondiendo. Lo dijo lo suficientemente alto para que toda la cabina de primera clase la oyera. Lo miró fijamente, al hombre negro del asiento 3A, y decidió en ese mismo instante que no pertenecía allí. Lo que ella no sabía era que exactamente en 28 minutos, un hombre sentado tranquilamente frente a ella, no solo dejaría en tierra este vuelo,
sino todos y cada uno de los aviones de Premium Airways en todo el mundo país. Antes de adentrarnos en esta historia real sobre la rendición de cuentas en el poder, y lo que sucede cuando la persona equivocada, humillado, dime desde dónde estás viendo esto, deja tu ciudad en los comentarios, y si este momento te dejó paralizado como a los pasajeros que lo rodeaban, pulsa el botón de suscripción y dale un me gusta a este video. Ahora, retrocedamos a cómo empezó todo. El aire en la Terminal 2 del aeropuerto O'Hare de Chicago vibraba con la frenética energía de una mañana de lunes. Vuelo de Premium Airways vuelo 847 a San Francisco ya mostraba un retraso de 20 minutos en el panel de salidas. La zona de embarque era un hervidero de actividad. Viajeros de negocios irritados mirando sus relojes y tecleando en sus teléfonos. Primero se había llamado a clase, y los pasajeros prioritarios hacían fila con expresiones que mezclaban aire de derecho y impaciencia. Entre ellos se encontraba Jonathan Reynolds, cuya presencia, de alguna manera, resultaba a la vez imponente y discreto. Su traje azul marino a medida no tenía etiquetas llamativas. Su portafolio de cuero estaba bastante usado, pero impecablemente conservado. No se abrió paso a empujones. No exigía atención, simplemente esperó su turno. Tarjeta de embarque en mano, mirada tranquila, observando la escena a su alrededor. Ahora embarcan nuestros miembros Platinum Elite y pasajeros de primera clase para Premium. Vuelo 847 de Airways a San Francisco. La agente de la puerta de embarque anunció que su voz cortaba. Entre el ruido ambiental de la terminal, Jonathan dio un paso al frente, escaneó su tarjeta de embarque y cruzó la puerta. Cruzó el puente de embarque con el paso pausado de un hombre que estaba exactamente donde debía estar. Jonathan Reynolds se lo había ganado todo. Lo tenía. A los 43 años, era el director ejecutivo y fundador de Horizon Technologies, una de las empresas más innovadoras en la industria de la ética de la IA. Pero su trayectoria hasta allí no había sido nada fácil. Hijo de un profesor de matemáticas de instituto y una enfermera, Jonathan había demostrado una mente brillante desde temprana edad. Sus padres se habían sacrificado para enviarlo a las mejores escuelas que podían costear. Obtuvo becas, trabajó a tiempo parcial y finalmente se graduó con honores de la Universidad de Howard, con un título en ingeniería. Su trayectoria desde la graduación hasta la fundación de su propia empresa estuvo marcada por brillantes, innovación y dolorosas barreras. Estaban los inversores que se negaban a reunirse con él, hasta que un colega blanco lo convenció, la presentación, los ascensos que se otorgaron a compañeros menos cualificados, los guardias de seguridad que lo acompañaron durante tiendas de lujo. Incluso cuando llevaba su mejor traje, Jonathan lo había afrontado todo con una dignidad serena, que se convirtió en su sello distintivo. Nunca dejes que te vean perder el control, su padre le había dicho. Tu ira, por muy justificada que esté, siempre se usará en tu contra. Así que Jonathan aprendió a canalizar esa energía hacia algo más poderoso, la excelencia estratégica, cuando fundó Horizon Tecnologías hace 8 años. No solo quería crear otra empresa tecnológica, quería cambiar la forma en que la tecnología impacta la vida de las personas, especialmente las de comunidades marginadas. Su ética de la IA. Las plataformas ahora ayudan a las grandes corporaciones a identificar y eliminar sesgos en sus sistemas automatizados. Jonathan prefería volar en vuelos comerciales a pesar de tener los medios para viajar en avión privado. Mantén tú con los pies en la tierra, solía decirles a su equipo directivo. En el momento en que nos aislamos de las experiencias cotidianas, el momento en que empezamos a fallarles a las personas a las que servimos, es cuando comenzamos a fallarles. El vuelo de hoy era particularmente importante. Jonathan se dirigía a San Francisco para pronunciar el discurso de apertura en la Cumbre Mundial de Ética Tecnológica. Su discurso, Responsabilidad en la era de la automatización, llevaba meses preparándose. Se dirigiría a miles de los líderes del sector. Líderes influyentes. Al establecerse en C3A, Jonathan colocó su cartera en el compartimento superior y su teléfono en el reposabrazos. Echó un vistazo a su reloj, un sencillo Timex que le había regalado su padre. Tras su graduación, algunos hábitos de puntualidad estaban muy arraigados,
y Jonathan había cimentado su reputación en parte en ellos. Planificación meticulosa y puntualidad impecable. 2 décadas antes, Jonathan volaba a su primera entrevista de trabajo importante después de la universidad. Había ahorrado durante semanas para comprar un billete de clase business, creyendo que la tranquilidad le ayudaría a ordenar sus ideas. Antes del despegue, un auxiliar de vuelo se le acercó y le pidió que pasara a clase económica, porque había habido un error. No había ningún error. Minutos después vio cómo le reasignaban su asiento a un empresario blanco mayor. La humillación le había dolido profundamente, pero se movió sin protestar. Necesitaba llegar a esa entrevista y armar un escándalo lo ponía todo en riesgo. Nunca más. Ese día se lo prometió a sí mismo, y cumplió su promesa, construyendo una vida y una carrera, donde su presencia no podía ponerse en duda, donde su valía no podía ser negada. O eso creía él. Jonathan respiró hondo mientras otros pasajeros de primera clase pasaban a su lado. Asintió cortésmente a la anciana, quien llevó a 13 al otro lado del pasillo. Abrió su tableta y comenzó a repasar sus notas de la presentación. Estaba tan absorto en su trabajo que apenas se percató cuando los Harrington subieron a bordo. William y Elizabeth Harrington entraron en el primer camarote. Se comportaban como si la cabina de clase fuera suya, y en su mente tal vez lo era. Ambos de 55 años. Ambos ejecutivos de la sede central de First Capital Bank en Chicago volaban por esta ruta 2 veces al mes. Williams gris acero, el corte de pelo era caro. Su traje a medida era una silenciosa ostentación de riqueza. Los reflejos rubios de Elizabeth y su pulsera de tenis completaban la imagen de una elegancia despreocupada. Eran de platino. Miembros de la élite, y se aseguró de que todos lo supieran. William se detuvo bruscamente en la tercera fila. «Disculpen», dijo, con voz con ese tono particular de alguien que en realidad no pide perdón. «Creo que estás en nuestro asiento». Jonathan levantó la vista con calma. «Ah, no, este es mi asiento asignado». Mostró su tarjeta de embarque como prueba. El rostro de William se tensó. «Debe haber algún error. Siempre nos sentamos en 3A y 3B cuando volamos a San Francisco». «Siempre». Elizabeth se inclinó hacia adelante. «Es nuestra costumbre. Asientos. Somos miembros Platinum Elite». Jonathan asintió cortésmente. «Entiendo. Pero este es mi asiento asignado para el vuelo de hoy». Quizás la aerolínea lo cambió. El arreglo habitual. El rostro de William se sonrojó. «Esto es inaceptable». Fue entonces cuando Elizabeth llamó la atención de Vanessa Miller, la azafata principal que había estado observando. Intercambio. Con 15 años en Premium Airways, Vanessa se enorgullecía de reconociendo a las aerolíneas como clientes verdaderamente valiosos. Los Harrington definitivamente cualificado. Este otro pasajero bueno no era habitual, y algo sobre verlo sentado en primera clase no encajaba del todo con la imagen que Vanessa tenía de quién pertenecía allí. La conversación en voz baja entre Elizabeth y Vanessa duró apenas unos segundos, pero el resultado fue inmediato. «Vanessa»,